Yo también. Ah, listo. Bueno, esto, Valentina, estamos hablando los conceptos de desigualdad y pobreza. Estamos hablando que la pobreza se da en términos de carencia, ¿cierto? O la falta que tienen las personas para acceder a los bienes básicos de la sociedad. Cuando estamos hablando de bienes y servicios básicos, estamos hablando de una vivienda, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando Educación. de educación, de alimentación, ¿sí? En eso se dan términos de, en pobreza. Y cuando hablamos en términos de desigualdad, se da en términos de ingresos, ¿ya? Entonces, si una persona tiene mayores ingresos que otro, pues ahí se va mostrando la desigualdad. Entonces, la desigualdad se da en términos de ingresos monetarios. Por ejemplo, según esta información, eh, en Colombia el 20% de la población más rica percibe el 50% del ingreso nacional, es decir, toda la plata que se produce en el país durante un año, toda, es la mitad se da para el 20% de la población, ¿ya? Entonces, sí, eh, y mientras que el otro, por ejemplo, el 20% más pobre solo recibe el 3,8, es decir, del 100% solo recibe 3,8, o sea, muy poquito, ¿no? Es como si de Sí, 100 pesos recibe 4 pesos y ahí los otros nada. reciben 50 pesos, ¿ya? Obviamente nada, y ahí se genera desigualdad. Y aparte, pues porque no reciben dinero, pues también se va a generar pobreza porque no pueden acceder a esos bienes y servicios. Aparte, ahí habla del coeficiente Gini. El coeficiente Gini es un método para medir la desigualdad, ¿cierto? Para medir la desigualdad. Entonces, eh, según ese método, pues Colombia se encuentra en el 0,54. Es decir, entre más se acerca a uno, más desigual es el país, ¿ya? Entre más se acerque a uno, según el método Gini, más es desigual el país, ¿sí? Entonces Colombia está en 0,54, es decir, pues está más de la mitad, ¿no? Entonces es desigual. Eh, entre menos, entre más lejos esté de uno, pues obviamente 0,20, 0,30 es menos desigual. Bien, para que lo tengan en cuenta. Eh, Paula, lea los quintiles. Voy. Los quintiles en una medida socioeconómica, en otras palabras, en total de dinero que aporta él o los sostenedores de un hogar dividido por el número de miembros de este. Y la parte de abajo, lo rojo. El ideólogo y estadístico italiano Corrado y desarrolló en 1912 un método para medir la desigualdad de una distribución. En ella introdujo el valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima desigualdad. En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el coeficiente de Gini es igual a 0 a medida que aumenta la desigualdad. El coeficiente de Gini se acerca al valor de 1. Muy bien. Entonces, como lo dijo Paula, ¿no? El coeficiente Gini es un método que creó Corrado Gini para medir la desigualdad que hay en los países. Entonces, él dijo, concluyó que si parte de cero, ¿cierto? Entre más cerca de cero esté ese dato, es menos desigual el país. Entre más se acerque a uno, es más desigual. ¿Listo? Y Colombia está en 0,54, eso quiere decir que se acerca más a uno, es decir, es desigual. Bien, entonces la desigualdad se da en términos de ingresos y la pobreza en carencia para acceder a bienes y servicios básicos. ¿Listo? Esperen.